Hola mundo, nosotras somos Blanca Lemetre, Isabela López, Laura Rodríguez, Estefanía Peña y Karen Gaitán. En este episodio estaremos conociendo un poco sobre los años 20 conservadores, años 30 revolucionarios, temática presentada en el capítulo 2 del libro La Gran Transformación de Karl Polanyi, donde se revelarán cosas interesantes sobre la economía. Para entender la ruina de Europa y los efectos que tuvo el declive del sistema internacional monetario, es necesario partir de la decadencia del patrón oro en la historia. El patrón oro era el sistema tradicional económico en el cual se establecía el respaldo de la moneda por el oro que éste tenía. Además, después de la Primera Guerra Mundial ya existían tensiones entre los países, afectando el sistema económico mundial y el sistema político, que dejaban de funcionar afectando al género humano. Esta disolución ya se veía venir desde los años 1900, y el desarme unilateral de las naciones hacía poco viable el equilibrio entre las potencias. Entre las tensiones generadas se encuentra el caso de Alemania con las indemnizaciones a entregar y otras imposiciones a través del Tratado de Versalles y la restauración del sistema por parte de Ginebra con el Concierto Europeo ampliado y mejorado, creando la Sociedad de Naciones. Sin embargo, no existían ya las potencias independientes y no había equilibrio. Mientras unas naciones estaban armadas y otras desarmadas, la solución de la paz parecía inviable. Entonces, se intentó establecer un orden internacional organizado capaz de trascender la soberanía nacional, pero ningún país de Europa y el propio Estados Unidos estaban dispuestos a hacerlo. A pesar de la política de Ginebra en restaurar la economía, los países no querían la paz, sino sus intereses, y por ello Woodrow Wilson sostuvo que la independencia de la paz y el comercio garantizaban también la paz. Entonces, la concepción de que el sistema antes de 1914 podía traer la paz promovió transformaciones en los próximos 30 años y las sublevaciones en 1917 a 1920 de los países derrotados para construir su régimen. Este fue el caso de los países como Polonia, Australia, Italia y Alemania. Se realizaron grandes procesos de independencias también en Europa Occidental. La tendencia consistía en restablecer las revoluciones ideales como la inglesa, americana y francesa. En los años 30 se produjo un cambio abrupto y los acontecimientos más importantes fueron: abandono del patrón oro por Gran Bretaña, planes quinquenales de Rusia, lanzamiento del New Deal, Revolución Nacional Socialista Alemana y la desintegración de las sociedades de naciones. Los ideales ya no se mantenían y se vivían en un marco internacional nuevo. La tesis se centra en que la causa de la crisis fue la amenaza del derrumbe del sistema internacional. Y desde entonces se agruparon los países por su grado de adhesión a una moneda sólida, por lo que Rusia destruyó el rublo causando inflación y Alemania, siguiendo la misma, inició la expropiación de rentista, que sentó las bases de la revolución nazi. Ginebra en éxito por la ayuda a Hungría y Australia a sus monedas. Y por último, en Bélgica, Francia e Inglaterra, la izquierda fue expulsada de los negocios por la ortodoxia monetaria. Y la crisis monetaria ligó a los Balcanes indigentes con ricos estadounidenses. Con la estabilización temprana de las monedas europeas, Estados Unidos sufrió los efectos y empezó el desplome. Con el ritmo de cambio de las monedas se desplomaron algunas, como la rusa, alemana y húngara, y ese debilitamiento de las monedas significaba una dislocación, de modo que la clase media se empobreció, mientras los financieros tenían grandes fortunas, y todo se hizo evidente en los derrocamientos de los gobiernos de izquierda de Francia y el fascismo de Alemania. Como resultado de esto, la economía monetaria se expandía y retraía el valor de la moneda. Viendo cómo la moneda dependía de factores políticos, no se podía pensar sobre la soberanía financiera de una economía interindependiente y la crisis de la moneda interior se va a exteriorizar gravemente. De pronto la guerra se fundamenta al margen de la moneda y allí la coincidencia entre capitalistas y socialistas. Karl Marx demostraba en los bonos de trabajo de Proudhon un utópico, la teoría de Ricardo de la moneda como mercancía, de modo que el único dogma compartido por todos en el sistema internacional era el funcionamiento del patrón oro. Los países ganadores, sosteniendo a los vencidos, sometieron a prueba a los vencedores de Europa Occidental y seguían fluctuando sus monedas, pero cuando retomaron al oro Francia y Gran Bretaña, sus intercambios se empezaron a sentir. Los Estados Unidos, en un apoyo a la libra esterlina, mantuvo tasas de interés bajas para evitar movimientos grandes entre Londres y New York. Sin embargo, pronto se necesitó subir la tasa por la inflación. Finalmente, en 1929 se provocó un derrumbe en las cotizaciones
y debido a la criptoinflación. Con ello, la caída del crédito. Y en 1933 Norteamérica abandonó el oro, que significó dejar el último vestigio de la economía mundial tradicional. Por 10 años el patrón oro había simbolizado la solidaridad mundial. De esta forma, el comercio se liberó con la suma de la internacionalidad del trabajo para igualar la competencia y que no afectara los niveles de vida. Y la moneda era el centro de Wall Street para el control de transferencias y comercializar y movilizar indemnizaciones. Mientras los gobiernos nacionales ajustaban sus políticas para proteger sus monedas, así los países adoptaron medidas para restringir el comercio exterior y pagos al extranjero frente a la liberalización de cambios, tratados bilaterales de comercio, sistemas de conversión, moratorias, entre otros. Pero liberar el comercio era provocar su estrangulamiento. En la lucha para conservar el sistema se estaba preparando para su caída el patrón oro, pero ello significó la liberación de grandes fuerzas y desapareció el interés por la paz. Fue amenaza próxima de la Revolución Mundial, y con las instituciones en decadencia se hacía más complejo y estados liberales se convirtieron en dictaduras, acompañado por nuevas formas de economía. De camino hacia el cambio social, las naciones tenían el futuro en la transformación institucional. La revolución comercial, en manos del capitalismo, convirtió a países como Portugal, España, Francia, Inglaterra y Estados Unidos en vehículos de poder, y se extendió el capitalismo por las mediaciones de potencias en auge, de modo que países que se oponen al declive aprovechan las debilidades en el orden institucional y servir sus intereses. Un ejemplo de ello es Alemania, que aprovechó para acelerar la destrucción. La primera guerra desencadenada por el sistema de equilibrio, pero la segunda fue una conmoción mundial. Alemania y Rusia, como representantes del comunismo y fascismo, es un carácter trascendental para la transformación institucional. Una vez más, la distinción entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial resulta evidente. La primera era todavía un simple conflicto entre potencias desencadenado por la debilidad del sistema de equilibrio. La segunda, sin embargo, pone ya de manifiesto una conmoción a escala mundial. Es impresionante cómo todos los factores en una sociedad están vinculados a la economía. Sin embargo, se evidencia en el siglo XIX que la economía toma un rol diferente y específico, donde el mercado autorregulado permite comprender el equilibrio de potencias, el patrón oro y el Estado liberal, lo cual fueron invenciones inglesas. Este factor puede ser un poco impactante y chocante por su materialismo, ya que se centraba en un móvil, en el de la ganancia. Todo lo dicho nos conduce a formular la tesis que Polanyi trata de probar a lo largo del libro. Los orígenes del cataclismo residen en el proyecto utópico del liberalismo en crear un sistema de mercado autorregulado. Y con esto damos terminado el episodio de hoy. Espero hayan disfrutado todas las intervenciones y sobre todo les haya resultado útil para su aprendizaje.